El tema de la predicación del día de hoy es una oración con promesa y vamos a ver los versículos, Juan 17, el 11 y el 12. Vamos a leer del 6 al 19, pero nos vamos a enfocar en estos dos versículos. Cuando lo tengan ahí me lo indican con un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora yo le doy gracias, Padre amado, porque una vez más usted me brinda la oportunidad, Señor amado, de transmitir su palabra, Señor, porque ha sido usted a través de su Espíritu Santo el que ha puesto esta palabra en mi corazón, Padre amado, y ha sido edificación a mi vida, Padre. Yo le pido, amado Señor, que así como lo ha sido a mi vida, también lo sea en cada una de las vidas de mis hermanos que hoy en esta hora han dispuesto, Señor, de su tiempo para poder estar aquí en su casa recibiendo palabras, Señor, que viene de parte suya. Yo le pido, mi Señor amado, que todo aquello que esté atormentando los pensamientos de mis hermanos, Señor, sea quitado en esta hora, para que esta palabra, precioso Rey, pueda quedar y pueda llegar a los corazones de cada uno de ellos, y queda atesorada, precioso Rey, y que pueda ser llevada a cabo por obra en cada una de las vidas de mis hermanos, y que cada uno de nosotros seamos capaces de transmitirla, Señor amado, a cada persona que usted ponga en nuestro caminar, para que sea extendido el reino de los cielos aquí en la tierra, mi Señor amado. Yo le doy toda la gloria y toda la honra, mi Señor, y le doy la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él tomando el control de este lugar, tomando el control de mi vida, para que sea usted a través de mi persona el que hable a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como se pueden dar cuenta, al inicio de estos pasajes empieza antes, pero al inicio dice que es la oración que hace Jesús o que eleva Jesús al Padre, ¿sí? Por eso es el tema, es una oración con promesa, y ahorita vamos a explicar en los versículos 11 y 12 lo que queremos transmitir. Vamos a, primero que nada, es una oración que Jesús hace al Padre, eleva al Padre por sus discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. Él lo hacía en aquel tiempo por los 12 discípulos que estaban con él, ¿sí? Entonces, pero como nosotros tenemos que tomar la palabra en el hoy, en el presente,
esa palabra también es para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que saber que discípulo es un aprendiz o alumno de un maestro. Las características de un discípulo de Jesús es: conocen la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, conocen que todas las cosas provienen de Dios, creen que todas las cosas provienen de Dios, conocen que Jesús viene del Padre, creen que el Padre envió a Jesús, imitan a Jesús en todo. Si usted se identifica con cada una de estas características, hermano, usted debe considerarse un discípulo de Jesús. Ahorita le explico por qué le digo esto, que si usted se identifica, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, viene, conoce la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, porque muchos podemos conocer la palabra de Dios, podemos leer la palabra, pero no la aplicamos en nuestras vidas. A eso me refiero, que si usted se identifica con todas esas características. Amén. Antes de empezar, el Señor me daba una ilustración y me ponía como ejemplo: si cada uno de nosotros en esta hora, por ejemplo, decidimos entrar a una universidad, ¿sí? Es una universidad donde todo mundo puede entrar, mas no todos pueden terminar una carrera en esa universidad, ¿sí? Pero resulta que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el privilegio de estar en un aula donde hay un maestro que es el máster de esa universidad, ¿sí? Es el más capacitado, el que está más preparado, el que pone el ejemplo, porque hay muchos maestros a lo mejor que pueden enseñar, pero no predican, mejor dicho, no hacen lo que predican, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese privilegio de tener un maestro muy capacitado, un maestro especial, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros somos los aprendices de ese maestro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como en todas las escuelas, como en todos los salones, pues yo me imagino que todos hemos pasado por la escuela. Hay alumnos que son sobresalientes y hay alumnos que se van quedando atrás, que no les gusta estudiar, que no les gusta trabajar, hacer la tarea. ¿Por qué les pongo esta ilustración, hermanos? Nuestro maestro y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Cada uno de nosotros somos alumnos y somos imitadores de Jesús, somos sus seguidores, ¿sí? En uno de los versículos que vamos a leer, viene en el versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí ponga atención a esto, dice: sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cada uno de nosotros somos responsables de que esa clase que nosotros vayamos a tomar con ese maestro, o durante el semestre, o durante el año que dure nuestra preparación en esa escuela o en esa aula, que nosotros seamos capaces realmente de recibir esa enseñanza y llevarla a cabo por obra, que nosotros realmente nos comprometamos con el maestro para que nosotros podamos recibir ese certificado. El certificado que nosotros vamos a recibir es la entrada al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos como ese alumno rebelde, como ese alumno que no quiere estudiar, que no quiere hacer los trabajos, hacer las tareas que el maestro nos pide, pues esa oración que Jesús hizo realmente a lo mejor no puede ser para nosotros, ¿sí? Ahorita voy a explicar bien a detalle todo eso para que me entienda, pero quise poner esa ilustración para que podamos entender. Espero que sí se haya entendido. Amén. Vamos a ir ahora sí al versículo, a Juan 17, y vamos a leer el 11 y el 12. Y dice: ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí en el versículo 12, hermanos, está esta oración con promesa que el Señor Jesús eleva al Padre. Él está diciendo y está, se me fue la palabra, está declarando, o sea, está realmente diciendo que sus discípulos fueron salvos, ¿sí? Sus verdaderos discípulos realmente llegaron a tener esa salvación y no se perdieron. Pero ¿qué necesitamos nosotros como discípulos? Poder llevar a cabo esa promesa, que se lleve a cabo esa promesa en nuestras vidas, es que realmente nosotros tengamos las características que le mencioné al principio, que realmente nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero que también la llevemos a cabo por obra. Si cada uno de nosotros hacemos todo esto en nuestras vidas, podemos tener esa garantía de que realmente vamos a llegar a la presencia del Señor, ¿sí? Jesús puso el ejemplo aquí en la tierra, Él lo ha hecho, por eso dice que es nuestro maestro, porque Él ya lo hizo, porque Él ya pudo hacerlo, porque Él ya atravesó por todas las situaciones que a lo mejor cada uno de nosotros pasamos, ¿sí? Pero a veces nosotros no lo queremos entender o no lo vemos de esa manera porque creemos que nada más a nosotros nos pasa, ¿sí? Él quiere que nosotros permanezcamos como discípulos, como en ese salón de clases donde, bueno, el que aprende menos o el que tiene la cabeza un poquito más dura, bueno, nosotros ayudarle a que realmente entienda lo que el maestro quiere enseñarnos, ¿sí? A lo mejor a unos van a tener mayor capacidad que otros, bueno, nosotros en unidad como discípulos de Jesús tenemos que ayudarnos unos a otros. La iglesia debe de ser en unidad, tenemos que estar unidos así como dice él, que estén unidos como Él estaba unido al Padre. Eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que quiere el Padre, que nosotros nos mantengamos unidos, en unidad. A veces, hermanos, cuando el pastor nos puede llegar a disciplinar o alguno de nuestros hermanos ancianos o alguno de los líderes le llama la atención a alguien más, no es porque se sienta más que el hermano. Recuerde que el Señor Jesús nos pide que nosotros nos mantengamos lejos del pecado, ¿sí? El Señor en esa oración se preocupó por cada uno de nosotros para que no seamos tentados, para que no estuviéramos perdidos en el mundo. Mejor Él quiere que nosotros estemos cerca de Él en todo momento, leyendo su palabra, orando, ayunando, ¿sí? Pero si nosotros estamos alejados, podemos muy fácilmente caer en esa tentación. Y Él se preocupó por cada uno de nosotros porque sabe que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Entonces, si en algún momento cada uno de nosotros llega a tener alguna disciplina, no se moleste con el hermano, no se moleste con el pastor, porque es Dios mismo mostrando su amor en usted, porque Él lo está alertando para que usted ya no siga pecando. Estos versículos, específicamente el 12, el Señor me hablaba de varias maneras, en varias situaciones. Hubo una situación en casa de mis papás, hace unos días, precisamente el día que el pastor me dijo que iba a predicar. Y yo le decía a mi esposo que cuando estaba ahí, pues obviamente cuando alguien ataca a alguno de sus papás, pues obviamente uno siente pues el deseo de defenderlos, ¿verdad? Y más cuando no están presentes. Y en ese día estaban mis hermanos y mis cuñados y yo estaba ayudándole a mi esposo a preparar la comida.
y escucho un comentario y mi reacción fue voltear y decirles, mi papá no está aquí porque está enfermo, y estábamos en el patio y estaba haciendo frío. Entonces, cuando yo hice eso dije, me volteé y yo sé que fue el Espíritu Santo el que me dijo, tranquila. Y de eso se originó una situación en la que el enemigo empezó. El enemigo empezó y yo dije, no puedo dar pie a nada, y me quedé callada y así quedó. Dije, Señor, que esto no se haga más grande, por favor. Total, se termina ese día, llego yo a mi casa y en la noche yo le pedía perdón al Señor. Yo le decía, Señor, perdóneme si esa no debió haber sido mi reacción, pero fue algo que yo no pude controlar en ese momento. Le digo, pero perdóneme. Y él daba este versículo cuando decía, yo los cuido mientras están en el mundo. O sea, él ha dejado el Espíritu Santo. Si a lo mejor yo no me hubiera dejado llevar por el Espíritu Santo, mi reacción hubiera sido más y de seguir peleando, y a lo mejor se hubiera originado algo más, pero el Señor se preocupa por nosotros, por cada uno de nosotros. A lo mejor la situación que yo les estoy diciendo es una situación muy simple que dice, ay hermana, pero de ahí pueden nosotros perder la salvación. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la palabra o no estamos siguiendo el consejo del Espíritu Santo que nos frena y que nos dice, detente porque esto no es agradable al Señor. Amén. Entonces, cada uno de nosotros vamos a estar en el mundo pasando por diferentes situaciones. A veces puede ser de enfermedad, a veces puede ser con el esposo, con los hijos, en el trabajo, ¿sí? Pero nosotros, para poder mantenernos y para que el Señor realmente cumpla esa promesa en cada uno de nosotros, nosotros realmente tenemos que ser verdaderos discípulos. Amén. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos capacitar. Todos y cada uno de nosotros hemos ido poco a poco, a lo mejor algunos han ido avanzando más rápido, algunos no, ¿sí? Algunos a veces nos vamos quedando, pero está en nosotros el querer seguir avanzando y el seguir luchando por esa salvación, porque recuerden, la salvación ya la tenemos, pero está en nosotros si la mantenemos o no. Amén. Esta oración es en verdad la oración del Señor por sus discípulos. El principal interés de Jesús respecto a sus discípulos era que fueran protegidos del mal. Es lo que le decía yo ahorita. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros, por cada situación por la cual nosotros pasamos. Una palabra que el Señor daba a mi esposo, también ese día en la madrugada. El Señor ponía en mi corazón decirle a mi esposo, cuando pasó la situación del tío de Andrés, el hermano Víctor, Andrés se preguntaba por qué se lo había llevado el Señor, si él era un hombre de fe, era un hombre pues que buscaba al Señor. Y yo le decía, pues yo no sabía qué contestarle. Yo le decía, pues es la voluntad del Señor. Y el Señor esa madrugada me decía, dile a tu esposo que si yo decidí llevármelo fue porque la situación por la cual él había atravesado, ¿sí? Había sido un proceso muy doloroso, ¿sí? Yo conozco los pensamientos de mis hijos y a lo mejor el proceso por el cual él ya había pasado, sí tuvo fe, pero él ama tanto a sus hijos que si él ve que por alguna situación él hubiera perdido la fe o él hubiera desistido a seguir luchando, a seguir buscando al Señor, prefirió llevárselo para que él no se perdiera. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que si el Señor nos hace atravesar por situaciones, Él va a estar con nosotros, Él va a cuidar de nosotros, pero también va a depender de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el que nosotros hagamos y que nosotros realmente no caigamos, así como lo hizo Judas.
él era un discípulo de Jesús, él andaba con Jesús, pero él no tenía las características que les mencionaba en un principio. Él conocía de Jesús, pero realmente no le creía. A lo mejor no es que fuera malo, es que a lo mejor él creyendo que Jesús iba a morir, él podía decir o él podía pensar que mejor no lo mataran, que mejor no muriera y mejor demostrara el poder que él tenía sobre las personas, y que a lo mejor lo que él tenía podía prevenir o podía evitar que él muriera. Pero la palabra ya estaba escrita, hermanos, y nosotros no podemos cambiar las situaciones, no podemos cambiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecerla, y lo que ya se estipuló, si Jesús ya había dicho que tenía que morir y tenía que resucitar, así va a ser. Y a lo mejor en el pensamiento de Judas era que no pasara, porque a lo mejor él quería evitarle eso al Señor Jesús, pero al hacer eso estaba desobedeciendo, ¿sí? Entonces podemos nosotros también confundirnos y creer que somos discípulos de Jesús, pero cuando nos presenta una situación difícil a nuestras vidas, realmente no le creemos, o realmente no le obedecemos, o realmente a lo mejor decimos, aquí en la iglesia mostramos una cara y llegando con nuestra familia mostramos otra cara. Entonces no estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Oró para que el diablo no los venciera y para que fueran santificados, para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así como Jesús conocía los pensamientos del Padre, cada uno de nosotros podemos tener ese privilegio de conocer los pensamientos del Padre, ¿sí? ¿Cómo los vamos a conocer? Orando al Señor. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, el Señor nos revela qué es lo que quiere en nuestras vidas. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos redarguye para no hacer ciertas cosas que no son agradables al Señor. Pero cuando nosotros no lo hacemos, ¿qué hacemos? Nos apartamos, ¿sí? ¿Cuántas personas no han venido aquí a esta iglesia y se han ido? ¿Por qué? Porque realmente no han entendido. Porque a lo mejor, como ya se ha dicho muchas veces y como lo hemos dicho, es el hermano me hizo una cara o la hermana me dijo esto, pero realmente no está siendo enfocado en lo que Dios quiere, que nos enfoquemos en la palabra y nos enfoquemos en Jesús, en lo que Él quiere para nuestras vidas, en lo que Él quiere que nosotros realmente estemos siendo capacitados día a día. Si a veces, hermano, no viniendo a la iglesia o viniendo a la iglesia, todavía batallamos, si no venimos, más difícil va a ser para nosotros realmente mantenernos firmes delante del enemigo para no dejar que nos tiente, o más bien no caer en alguna tentación. Amén. A Jesús le interesaban los perdidos, sin embargo, su principal interés en estos versículos son los 12, para que aquellos que crean en su mensaje permanecieran en unidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos mantener esa unidad aquí dentro y fuera de la iglesia. Cuando nosotros, cuando el pastor me decía que iba a predicar, yo siempre le digo que sí al pastor, pero Dios conoce que siempre, me niego, porque como todos, yo siento que cada uno de nosotros somos faltosos delante del Padre y no nos creemos merecedores de estar aquí. Pero el Señor una vez más me daba coscorrones y me decía, tienes que entender que no eres tú, no es por tu inteligencia, no es porque tú sepas más, no es porque no. Si yo te mantengo ahí, es porque tú necesitas buscar más de mí, porque tú necesitas aprender más, porque tú estás aprendiendo juntamente con los hermanos cuando estás predicando, porque no eres tú. Eso es lo que yo a veces decía, pero ¿por qué yo? ¿Sí? No soy yo la que está predicando, no soy yo la que tiene la capacidad de hacerlo, de transmitir este mensaje, es el Espíritu Santo a través de mi vida. Porque si fuera yo, hermanos, créame que batallaría mucho para poder explicar y para poder yo entender, pero yo sé que es el Espíritu Santo.
a través de mi vida, hermanos. Entonces, cada uno de los que trabajamos para esta iglesia, ¿sí? Mejor dicho, los que trabajamos para el Señor en esta iglesia, es porque realmente necesitamos y porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque el mantenernos ocupados no va a permitir que el enemigo entre en nuestras vidas y nos haga caer tan fácilmente. Precisamente por eso el Señor nos tiene aquí, a cada uno de los que predicamos y nos paramos aquí al frente. A veces pasan situaciones en nuestras vidas que decimos ya no, y decimos, ¿por qué el pastor me pone a mí si yo llego tarde, si yo falto, si yo todo? Pero hermanos, es Dios teniendo cuidado de cada uno de nosotros, porque si el pastor dijera, no, pues ya no vas a predicar porque va a pasar que van a empezar los hermanos a decir, ¿por qué la pone a predicar a ella? Pero es Dios teniendo cuidado de nosotros, porque a lo mejor si nosotros no lo hacemos o si el pastor no lo hace, nosotros nos vamos a alejar. O a lo mejor va a ser más fácil para nosotros decir, bueno, ya no estoy predicando, ya no leo la palabra, porque suele pasar a veces, hermanos, y lo digo por mí, a veces si no me ponen a predicar, a veces no me pongo a estudiar y no me pongo a buscar más de la palabra. A lo mejor nada más me pongo a leer unos versículos, pero no profundizo como realmente debería de profundizar, como cuando lo hago. Entonces, de esa manera, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? A lo mejor con los del evangelismo pues hay que ir a evangelizar, ¿sí? Hay que prepararse, hay que leer, y a lo mejor si no fuera a evangelizar, pues es que ¿qué le voy a decir a la persona que voy a ir a tocarle la puerta? Si no lo hago, si no leo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar o de qué le voy a hablar? Si no conozco a Jesús, ¿de qué le voy a hablar? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los ministerios que hay en esta iglesia, no es porque unos sean más o menos que otros, todos somos iguales, hermanos. Cada uno de nosotros somos iguales, ¿sí? Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes y quiere que nosotros realmente se cumpla esa promesa en cada uno de nosotros. Llegar a ese trono donde vamos a ver al Padre y donde va a haber una vida eterna, ¿sí? Alabándole al Señor, dándole gloria, ¿sí? Aquí en la tierra tenemos que empezar a darle gloria, y la única forma de darle la gloria a Dios es que creyendo que solamente Él a través de nuestras vidas puede manifestarse y puede hablarle a las demás personas. Amén. De algún modo profundamente misterioso, la iglesia refleja la divina Trinidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, los creyentes deben vivir en unidad. Una promesa preciosa en la oración de Jesús es la seguridad de que ninguno de ellos se perdió. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, ¿sí? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, sabe y conoce cada uno de nuestros pensamientos y sabe quién de nosotros, ¿sí?, realmente es un verdadero discípulo, ¿sí? Pero nosotros es de nosotros el reconocer si realmente hemos fallado, hemos faltado delante del Padre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encaminarnos nuevamente, hermanos, es seguir buscando, es seguir escudriñando su palabra, es seguir evangelizando, hablarle a las personas, dando buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, hermanos, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos y conocemos, porque aquí se nos ha dado doctrina sana. Realmente para mí es la primera iglesia que realmente yo me congrego. Antes iba a una iglesia que era bautista, pero iba nada más los viernes ocasionalmente porque era de jóvenes, pero realmente nunca escuché la palabra, nunca la tomé por obra, ¿sí? Entonces estamos en un lugar
donde realmente se nos enseña sana doctrina. Si la conocemos, llevémosla a cabo por obra, hermanos. Realmente tomemos esas características de verdaderos discípulos para que nosotros podamos agradarle al Padre, ¿sí? Jesús oró al Padre, clamó al Padre por cada uno de nosotros, ¿sí? Recuerden que cada oración que Jesús elevaba al Padre, el Padre la contestaba. Entonces, qué maravilloso es que dentro de la oración de Jesús estaba cada uno de nosotros, ¿sí? Que realmente Él pensó en nosotros y Él se preocupó porque sabía que estamos en el mundo y que cualquier situación, cualquiera que sea nuestra debilidad, nosotros podemos caer. Pero Él ha enviado el Espíritu Santo, Él ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros no nos perdamos. Amén. Vamos a ir ahí a Juan 13, 26 y 27. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sí? Judas, como ya les decía, era un discípulo de Jesús, ¿sí? Pero no era un verdadero discípulo, porque no hacía o no realmente no amaba a Jesús como él creía, ¿sí? Y él era el hijo de perdición, hermanos. Entonces, no que a lo mejor por no hacer las cosas a nuestra manera, resolver alguna situación conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a la palabra, tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros somos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos fueron esos 11 discípulos, pero hubo uno solo que se fue a perdición, hermanos, estando con Jesús. Imagínense nosotros, si él estando, teniendo a Jesús físicamente, viendo todo lo que Jesús hacía, no le creyó. Ahora nosotros estamos más susceptibles a que entre la duda en nosotros, porque nosotros no lo estamos viendo, pero nosotros andamos por fe, ¿sí? No andamos por vista. Entonces, todo lo que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, es capaz de usar nuestras vidas para sanar enfermos, para transmitir la palabra, todo eso, hermanos, si nosotros realmente lo creemos, va a suceder, ¿sí? No dudemos en ni un momento, ni un minuto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No lo hagamos, porque si no nos estaremos comportando como Judas, pensando que realmente le creemos al Señor, creyendo que realmente puede hacer milagros. Y realmente no lo estamos sintiendo, sino lo estamos diciendo nada más de dientes para afuera. ¿Sí? Tenemos que realmente estar firmes, realmente tener la convicción de que Él lo hace y de que Él puede hacer muchísimas cosas y que Él puede transformar la vida de nuestro esposo que no está aquí, la vida de nuestros hijos que andan perdidos, la vida de cada una de las personas que nosotros queremos que estén aquí con nosotros. Cuando yo le platicaba lo que pasó en mi familia, yo le decía, perdóneme, Señor, porque a lo mejor no era la reacción que yo debí de haber tenido. Y Él me ponía un ejemplo. Yo cuido de ti porque tú eres mi discípulo. Tú eres mi hija, ¿sí? En cambio, Él no va a estar pidiendo perdón. Él no se va a estar preocupando porque hizo un comentario, porque Él no me conoce, pero tú sí. Entonces, cada uno de nosotros sabemos en qué le fallamos al Señor. Y sí, como dijo el pastor, tampoco es de estar pidiendo perdón a cada rato y de estar tropezando, pero a lo mejor al principio así va a ser, hermanos, y no se sienta mal, ¿sí?
porque a lo mejor nuestra carne aún sigue siendo débil, pero la única forma de fortalecer nuestra carne es alimentándonos de la palabra, para que nuestro espíritu realmente esté fortalecido y que difícilmente pueda venir el enemigo y que nos pueda tentar y que podamos caer en sus redes, ¿sí? Algunos sugieren que Jesús se equivocó en el caso de Judas, el hijo de perdición, pero Judas pereció porque rechazó a Cristo. Cada uno de nosotros podemos perecer delante del Señor si en algún momento le negamos, y negarle no es el que, delante de las personas, eres cristiano, no soy cristiano. No es ese tipo de negación, hermanos. La negación que quiere decir es que realmente no le demos el lugar al Señor, no le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas y que realmente no actuemos como Jesús lo hizo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús en todo, ¿sí? En todo. Él tuvo situaciones difíciles, pero jamás escuchó de su boca una queja, y nosotros fácilmente nos quejamos, tan fácilmente desistimos, pero Él ya nos puso el ejemplo. Él es nuestro mejor maestro, hermanos, ¿sí? Tenemos que aprovechar que nosotros tenemos al mejor maestro aquí con nosotros, dándonos la mejor enseñanza, dándonos el mejor ejemplo y el mayor ejemplo de amor para con nosotros, ¿sí? ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por uno de nuestros hermanos, por el vecino? Nadie, hermanos, y Él lo hizo. Entonces, ese es el mayor ejemplo que tenemos. Ese es el maestro que el Padre nos ha puesto a cada uno de nosotros. Está en nosotros que realmente aprovechemos lo que el Padre nos está poniendo a cada uno de nosotros, a que nosotros terminemos esa carrera, a que nosotros estudiemos y nos esforcemos cada día para agradar al Padre, ¿sí? A lo mejor los jóvenes dicen, ya van a empezar con lo mismo, ya van a empezar a decir, pues es que que nos portemos bien, o que honremos a nuestros papás, o que obedezcamos, pero a lo mejor en un berrinche de los que le hacemos a nuestros papás, ahí estamos actuando como Judas, ahí estamos desobedeciendo la palabra. Y recuerden, se los he dicho muchas veces y lo hemos mencionado, porque en la palabra día a día, cada vez que se nos predica, cada vez que leemos la palabra, el Señor nos exhorta, el Señor nos vuelve a hablar de lo mismo, porque quiere decir que seguimos en la misma situación, a pesar de que se nos enseña diario lo mismo de lo que realmente el Señor quiere, pero nosotros seguimos desobedeciendo, nosotros seguimos fallando, porque lo escuchamos, pero no lo creemos y no lo llevamos a cabo por obra, ¿sí? Todos los mandamientos, cada uno de los mandamientos, tenemos que tenerlos bien presentes, y que cuando venga mi mamá y me diga, haz esto, ya vas a empezar y vamos a empezar a renegar, acuérdense de los 10 mandamientos, acuérdense, y el Espíritu Santo va a redarguir a sus corazones y va a decir, yo soy discípulo de Jesús, yo tengo que obedecer a mi mamá, aunque mi mamá nada más me quiera estar ahí trayéndome a pan y agua, como dicen, pero tenemos que obedecer, ¿sí? Igual nosotras, las esposas, con nuestros maridos, aunque nos cueste trabajo, hermanas, a veces, ¿sí? Nosotros tenemos que someternos a la palabra, nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, verdaderos discípulos, obedeciendo la palabra y llevándola a cabo por obra. Y en la calle, ¿sí? En nuestros trabajos, que realmente puedan ver en cada uno de nosotros una diferencia, porque acuérdense que nosotros no somos como el mundo. Nosotros tenemos un sello especial que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso se debe de ver reflejado. Amén. Judas tomó su propia decisión, pero Dios en su omnisciencia ya sabía en la eternidad pasada cuál será la decisión, y esta tuvo consecuencias personales para Judas y significado eterno en el plan redentor de Dios.
¿sí? ¿Usted cree que Jesús no conocía que Judas iba a fallarle, así como supo que Pedro le iba a negar 3 veces? Sí, él sabía. Pero ¿cuál fue la diferencia de Pedro y Judas? Que Pedro sí pidió perdón, Pedro sí se arrepintió. Por eso le digo, hermano, si usted falla, si usted cae en tentación, arrepéntase y pídale perdón al Señor. El amor de Dios es tan grande que es lo que quiere que no nos perdamos, hermanos. Entonces, no sea orgulloso, no sea rebelde como Judas, ¿sí? Porque puede perecer, al igual como lo hizo él. Él andaba con Jesús, él veía todo lo que Jesús hacía y aún así se rebeló contra él. Aún así prefirió escuchar la voz del enemigo. ¿Y qué dice? ¿Qué leíamos anteriormente? Entró Satanás en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo permitió. Nosotros no podemos permitir que Satanás venga a nuestras vidas y empiece a atormentar nuestros pensamientos, nos empiece a acusar de que si cometimos un error, ahora sí vas a la iglesia como ya eres, porque es lo primero que nos dicen, hermano. Siempre, siempre, y que levante la mano el que no, pero a todos y a cada uno de nosotros, siempre cuando decimos que somos cristianos, ahora sí, después de todo lo que hiciste, ahora resulta que ya eres santo. Pues sí, hemos sido santificados en el nombre de Jesús, sí, pero tenemos que creerlo, pero también tenemos que apartarnos. No podemos mantenernos en la misma posición en la que estábamos antes de conocer a Jesús. Es todo lo contrario, hermanos, es llenarnos más, cada día más de su presencia, que Él sea el que realmente esté transformando nuestras vidas, nuestro carácter, la situación de cada uno de nosotros. A veces realmente nos ponen en esa situación para forjar nuestro carácter y nuestro espíritu, para fortalecerlo. Porque si no pasamos por situaciones difíciles, pues qué fácil, ¿verdad? Podemos decir, pues sí existe Jesús. Pero cuando realmente estamos en una situación de enfermedad, en una situación donde no tenemos trabajo, ¿y qué estamos? Estamos desesperados, pero no estamos confiando en el Señor. Y ahí le estamos negando. Amén. Que Satanás haya tomado parte en la traición de Jesús no significa que Judas no sea responsable de sus acciones. Un error que cometemos los cristianos es que a todo le queremos echar la culpa a Satanás y no podemos tampoco hacer eso, ¿sí? Nosotros permitimos que Satanás entre a nuestras vidas, nosotros le damos la entrada, nosotros le damos permiso. Sí, porque si nosotros queremos, mire, de patitas a la calle. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos cubre con su sangre preciosa. Él no tiene entrada en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él no cabe ahí, Él no cabe en este templo, hermanos. Entonces, si Satanás realmente contribuyó a la traición es porque Judas lo permitió, ¿sí? Entonces usted no permita que Satanás entre a su vida y que haga que usted caiga y que usted niegue a Jesús, ¿sí? Usted haga que esa oración realmente se lleve a cabo, esa promesa que Jesús hizo en esa oración, ¿sí? Que nosotros vamos a permanecer, ¿sí? Y que no nos vamos a perder, porque vamos a estarnos alimentando, porque vamos a estar llenándonos del Espíritu Santo, vamos a estar en comunión diaria con el Espíritu Santo. Amén. Es posible que Judas estaba desilusionado de Jesús porque en vez de comenzar a establecer su reino, hablaba de morir. Era lo que les mencionaba hace rato. A lo mejor él estaba tratando de manipular las circunstancias para que Jesús se viera obligado a confrontar a sus enemigos y usar su poder para demostrar que era el Mesías, ¿sí? Pero recuerden, la palabra ya está, hermanos. Cuando hay algo que no nos gusta, porque decimos, someternos a nuestro esposo, pero aquí dice en la palabra que nos tenemos que someter y nosotros no lo vamos a cambiar, nada más porque a mí no me agrada, que tengo que cumplir con eso. Así como Judas, ¿sí? Él a lo mejor creía en su mente inmadura
que si él cambiaba la situación, a lo mejor Jesús iba a vencer en ese entonces o iba a cambiar la situación, pero eso ya estaba escrito y él no podía cambiarlo. Entonces nosotros no nos podemos rebelar contra la palabra, nosotros no vamos a cambiarla, porque la palabra, acuérdense, es y será, fue, es y será, siempre la misma palabra, no va a haber cambio, hermanos. Amén. Al igual que Judas, Satanás no sabía que la muerte y la resurrección de Jesús siempre habían sido las partes más importantes del plan de Dios. ¿Sí? La que sigue. El carácter de Jesús se manifiesta en la vida de sus discípulos y Él está presente en el mundo por medio de ellos. ¿Revela su vida el carácter y la presencia de Jesús? Es una pregunta, hermanos, que usted puede contestar. ¿Realmente usted está revelando el carácter de Jesús allá afuera o aquí dentro de la iglesia? ¿Realmente usted está haciendo la voluntad del Padre? ¿Sí? En nuestras acciones y aún en nuestros pensamientos. Acuérdense que Él conoce todo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, cada uno de nosotros estamos transparentes a los ojos del Señor y no le podemos ocultar nada. Amén. Dios es glorificado al completar su obra en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros realmente estamos siendo transformados y cuando realmente nosotros estamos cumpliendo con la palabra, obedeciéndola, estamos glorificando al Señor, ¿sí? Porque ¿quién en aquel tiempo, antes de conocer a Jesús, quién iba a hacer que nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar? ¿Quién iba a hacer que nosotros pidiéramos perdón? Cuando pedir perdón es la palabra tan pequeñita pero más difícil de decir. A muchas personas en el mundo les cuesta mucho trabajo pedir perdón, pero el Señor lo hizo en nosotros. Él se glorificó a través de nuestras vidas y Él ha ido transformándonos, ¿sí? Y a lo mejor nos falta todavía mucho, hermanos, pero es en nosotros permanecer en esa aula, permanecer en esa clase donde el maestro nos sigue enseñando, nos sigue capacitando día a día, que nosotros realmente aprovechemos a ese maestro, a ese gran maestro, para que nosotros seamos instruidos y que podamos obtener ese diploma. Amén. El que continuemos en Jesús no se deja a nuestro esfuerzo solamente. El mundo, la carne y el diablo son tan poderosos, tan penetrantes y tan seductivos que nunca podríamos permanecer por nuestros propios esfuerzos. Si nosotros no nos metemos en oración, si no nos metemos en ayuno, si nosotros no venimos a la iglesia a seguir alimentando nuestro espíritu, escuchando palabra de Dios, difícilmente vamos a poder soportar todo aquello de afuera, ¿sí? Entonces, yo le invito, hermanos, a que permanezcamos, a que si hay alguna situación por la cual usted está atravesando, manténgase firme, hermanos. Créale al Señor que Él puede hacer cualquier situación posible, que a lo mejor para usted es imposible. Cada uno de nosotros sabemos y conocemos el poder de Dios. No le neguemos la oportunidad a nuestros hermanos, a nuestros papás, de conocerle, dando un mal testimonio. No le neguemos la oportunidad a ellos de realmente que ellos puedan quitar esa venda de sus ojos y realmente que puedan ver más allá de lo que Dios tiene para sus vidas. Está en nosotros que realmente ellos también puedan llegar a los pies de Cristo. Si nosotros no damos un buen testimonio, difícilmente ellos van a venir a acercarse a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos negándoles esa oportunidad, ¿sí? Y yo creo que ninguno de nosotros quiere que nuestros papás, sus hermanos, se pierdan, que sean esos hijos de perdición. Bueno, no estaba hablando del mundo, pero podemos también verlo de esa manera, ¿sí? Ellos están perdidos en el mundo, pero porque no le conocen, por ignorancia. Y como dice la palabra, es mejor que no me hubieras conocido, ¿sí? Que si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo aquí entre nosotros, no estamos manteniendo esa unidad que el Señor quiere en cada una de sus iglesias, difícilmente vamos a poder mantener la unidad allá afuera con nuestra familia, con nuestros vecinos, ¿sí?
seamos verdaderos discípulos de Jesús para que la promesa en esa oración sea cumplida en cada uno de nosotros. Esta es la palabra, hermanos, que el Señor ha traído en esta noche. Yo espero que realmente esta palabra haya tocado cada uno de sus corazones, así como lo hizo conmigo, hermanos. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, cada uno de nosotros tenemos ese defecto todavía, pero si nosotros le pedimos al Señor que Él nos ayude y nos fortalezca y que mande sabiduría, porque yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a poder predicar? Créame que batallé bastante. Hasta ahora a las 4 de la mañana estaba, porque no le hallaba orden. Pero ¿qué había pasado, hermanos? Que yo no me había metido como el Señor quería que me metiera. Y hasta esa hora yo le dije al Señor, es usted, Señor, es su Espíritu Santo y es usted el que me guía. Es usted el que me va a dar el orden de esta predicación, porque yo no la conozco. Yo no lo sé porque es usted tomando el control en mi vida, ¿sí? Cuando nosotros creemos que nuestro conocimiento es más grande que el del Señor, ahí estamos bien mal, hermanos, ¿sí? Entonces, dejémonos ser esos instrumentos valiosos en las manos del Señor, ¿sí? Si nosotros tenemos algún ministerio, si tenemos alguna inquietud de querer trabajar para el Señor, acérquese a los pastores, acérquese a los líderes, acérquese a quien tenga que acercarse, hermanos, y empecemos a trabajar, porque si usted no lo hace, muy fácilmente va a poder llegar el enemigo y va a poder distraerlo de las cosas de Dios. Amén. En esta hora, hermanos, los que gusten pasar, vamos a pedirle al Señor que sea Él fortaleciéndonos día a día para que nosotros nos mantengamos firmes delante de su presencia, para que podamos nosotros ver esa promesa cumplida en nuestras vidas, ser esos verdaderos discípulos que realmente le creen al Señor, que realmente hacen su voluntad. Amén. Gracias, precioso Jesús.